libro que de verdad lo tiene todo. Tiene de todo lo que pueden esperar. Estoy hablando del nuevo libro y el primer libro de Alberto Amigo, escritor y periodista de Concepción, Alba y Muertos. 8 cuentos que abarcan una serie de temáticas. La verdad es que el autor advierte acá en su presentación que este es su primer libro y que da pasos tímidos y pequeños pasitos dentro del mundo del escritor, por lo cual nos presenta esta obra como sus obras o escritos tempranos. La verdad es que es un libro que les puedo adelantar, que me gustó, pero tengo mis observaciones. Es un libro que recomiendo como experiencia lectora. Siento que si tienes un bloqueo lector es excelente, es un libro breve, tiene menos de 100 páginas y la verdad es que se lee de una sentada. Tiene una propuesta bastante interesante, es un libro bastante bello. Siento que en la cámara no se nota tanto, pero la verdad es que está muy bien logrado, la maqueta es muy accesible, muy simple de leer, una cercanía y una aproximación con el lector, así que si estás en un bloqueo lector, te lo recomiendo, es un libro que disfruté leerlo. No obstante, como escritora sí tengo algunas observaciones que quiero exponer acá. Odio las corrientes oceánicas y la oscuridad que me sumerge hasta el fondo. Qué horribles son estas insípidas algas. Si supieran los años que he luchado contra ellas me entenderían. En cuanto tipo de escritura que tiene Alberto Amigo, tengo varios comentarios, tanto comentarios positivos, pero también tengo algunas observaciones. Puedo decir que Alberto Amigo es un escritor que tiene mucho potencial. Tiene una serie de temáticas y una perspectiva bastante interesante en cómo se acerca a las diferentes circunstancias y temáticas que presenta, porque hablemos bien en serio, cuando dije que este libro tiene de todo, lo digo en serio. Este libro tiene desde distopías, acercamientos sobre enfermedades como el Alzheimer, sobre nostalgia, recuerdos, errores al recordar, sobre la muerte, sobre viajes en el tiempo, la demencia, previsibilidad de la vida, juegos psicológicos, brujas, incluso tiene que ver con viajes en el tiempo totalmente impensados, viajes en el tiempo reales y no reales. Aquí hay mucho juego sobre la psicología de los personajes y también de la psicología del lector. O sea, como lectores creemos que estamos leyendo una historia, pero cuando llegamos al final nos encontramos con giros totalmente dramáticos que en realidad captan nuestra atención, nos hacen dejar pensando. O sea, yo leía un cuento y después me quedaba pensando, no los leí de corrido, pero sí los leí en un día, porque me quedaba pensando y reflexionando sobre lo que nos estaba contando el autor. Tiene una visión a veces de ciertas situaciones bastante trágica y que nos presenta giros dentro de la drama. Se agradecen, son súper novedosos, la verdad, la forma en que los presente y las temáticas. Cuando habla de distopía, habla del uso de tecnología, habla de inteligencias artificiales, habla sobre nostalgia, sobre recuerdos, sobre una serie de temáticas. Por eso digo que es un libro que lo tiene todo, es un todo en uno, y como escritor yo creo que Alberto Amigo tiene un gran potencial. O sea, voy a estar expectante a sus siguientes libros. Lo que sí puedo decir es que este libro se presenta como un libro de cuentos y no de relatos, pero que está acudiendo a un tipo de narrativa en particular, y aquí yo diría que tengo algunas observaciones. Recuerden que no obstante estas observaciones son para mejorar. El libro se los recomiendo, es bastante bueno, pero siento que es una buena oportunidad también para poder mencionar ciertos aspectos del cuento. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de un cuento? El cuento no es solamente una narrativa corta, pensemos que dentro de las narraciones cortas está la novela corta, están los relatos, están las historias, están las anécdotas, están las novelas cortas, mitos, leyendas, breves, fábulas, hay una serie de tipos. Cuando hablamos de cuento estamos hablando de una estructura en particular que hace que sea tal. De estos 8 cuentos que nos presenta este texto, yo diría que no todos cumplen estrictamente los diferentes elementos. Y ustedes dirán, pero ¿qué importa si no cumplen los elementos? Y tiene que ver un poco con la estructura del cuento y por qué digo o menciono que es bueno revisar qué estamos escribiendo. Porque quizás si aquí hubiese dicho cuentos y relatos, estaría ok. Pero siento que el autor realmente quiso escribir cuentos y mostrar cuentos. Entonces aquí, por ejemplo, para sintetizar el tema de la estructura del cuento, les traigo a mención el sistema actancial de Greimas, que es el que más uso en mi manual de escritor y en mis diferentes cursos de escritura para explicar un poco de la estructura. Cuando hablamos del sistema de actancial de Greimas, estamos hablando de que hay un sujeto, que sería el protagonista de nuestra historia, que tiene un objeto u objetivo en esta trama. Que esto podría traducirse en la motivación, que es lo que mueve a este personaje a lo largo de la historia. Y esta motivación, en otros términos, podemos decir que también el desarrollo de personajes. Recordemos que los personajes, si bien son diferentes en una novela que un cuento, cuando hablamos de una novela estamos hablando de un personaje complejo y con un gran desarrollo, en el cuento tiende a ser un personaje con un desarrollo plano, pero no obstante sí tiene un desarrollo, y ese desarrollo viene dado precisamente por este objeto objetivo, por esta motivación que mueve a este sujeto principal. En general se identifica un conflicto dentro de los cuentos, dentro de esta temática. Cuando hablamos de este conflicto viene dado porque el sujeto tiene un objeto objetivo, una motivación, algo que quiere alcanzar. Y aquí intervienen
al menos 4 personajes o 4 circunstancias, no necesariamente son personajes. Primero tenemos un opositor, alguien que se interpone y genera una tensión entre el sujeto principal y este objeto objetivo, o sea, viene a impedir que el sujeto, este protagonista, pueda llegar a ese objeto objetivo. Por otra parte tenemos el destinador, que es quien viene a encaminar al personaje a que consiga ese objetivo principal. El destinatario, quien se beneficia cuando el sujeto protagonista obtiene este objetivo principal. Aquí decimos y advertimos que el oponente puede ser una circunstancia, una emoción, puede ser la propia conciencia del personaje. El beneficiario puede ser el mismo protagonista, puede ser un personaje o puede ser una circunstancia. El destinador, que es quien lo envía a este camino, también puede ser una circunstancia, no necesariamente son personajes, pueden ser circunstancias de las mismas características del personaje, o una ocasión o una circunstancia que se muestra en la vida del mismo. Por otra parte, en estas historias tiende a haber de forma opcional un ayudante quien ayuda a este personaje a superar esta oposición que presenta el opositor dentro de la historia para que pueda alcanzar su objetivo o objeto dentro de esta trama. Cuando leí este texto en particular, me encontré, por ejemplo, con el primer texto, que es bastante bueno. Sangre en el interruptor tiene una temática súper fuerte y súper importante, pero la verdad es que no hay un opositor dentro de la trama. Entonces ahí yo dije, si no hay opositor, no hay conflicto. Entonces por mucho que haya destinador, destinatario y ayudante y una motivación, no hay un conflicto, entonces por ende no se desarrolla la estructura como tal de cuento. Entonces pasaría a ser un relato. Pero como relato les advierto que es muy bueno. Captó completamente mi atención. En términos de intensidad es bastante bueno. Esto es un tema que se repite en la obra. O sea, que yo veo más relatos que cuentos. No obstante, siento que el autor puede llegar a construir cuentos muy buenos. En relación a las temáticas que presenta. Porque como ya les decía, yo veo que Alberto Amigo tiene un gran potencial. Un gran potencial que se refiere no solamente a los elementos que componen una estructura, que es algo que se aprende, sino que él ya tiene un universo literario, un universo creativo bastante grande, y en este libro lo deja ver. O sea, aquí tenemos el potencial de un autor que puede crear grandes obras. Y aquí les quiero mencionar algo súper importante. Acá en la portada vemos una ilustración bastante interesante, bastante llamativa, que logra captar la atención. Y de hecho, cuando me llegó el libro, que les quiero comentar que viene autografiado por su autor, le agradezco mucho que me haya enviado este libro y que de verdad lo disfruté. Y ojalá ver un segundo, tercer y cuarto libro de este autor. Yo le tengo mucha fe y siento que hay un gran potencial acá. Lo que les iba a comentar es que esta portada nos muestra a 2 individuos que tienen que ver con el cuento principal, Casa del Quirón. Y aquí tienen los principales personajes de este relato y una especie de viaje en el tiempo. Fue mi cuento favorito y entiendo por qué el escritor quiso tomar ese cuento como para darle la portada a este libro. Pues es el que tiene mayor desarrollo de personaje y tiene muchos personajes, desarrollo, motivación, opositores, destinador, destinatario, beneficiario. Está muy bien narrada. Tiene una perspectiva bastante interesante y de hecho cuando lo leí pensé, me gustaría que este cuento fuera una novela. Me gustaría saber más de estos 2 personajes que se presentan acá. Soy la peor versión del todo el multiverso, por una sencilla razón. La vida no ha dejado de destruirme. Primero naciendo como mujer y luego sintiéndome culpable por aquello. Así que, aunque creas que este intercambio fue un acto de amor, estás totalmente equivocado. Solo quería volverme un hombre. Informaciones varias de este libro. Este libro fue publicado por Aguja Editorial. Es del año 2023. Como les mencionaba, su autor, Alberto Amigo Moreno, es periodista, magíster en comunicación social, mención en comunicación y educación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, fan de la ciencia ficción, de las novelas de terror y por sobre todo de las nuevas tecnologías como movilizadores de mensajes. Si les gusta leer la narrativa corta, por favor déjame un comentario y compartamos un poco más cuál es el último libro de narrativa corta que has leído, los últimos cuentos, cuál es tu cuento favorito. Me gustaría saber qué piensas y así compartimos y retroalimentamos nuestras lecturas.